Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandro Londoño, pertenezco al grupo 26 de Arquitectura de Computadores. Para esta ocasión vamos a realizar la fase final del curso analizando mediante el funcionamiento de la arquitectura von Neumann y sus partes. Aquí, como podemos ver, tenemos la unidad de control, unidad aritmético-lógica y la memoria principal. Tenemos una pequeña aquí reseña de von Neumann, quien describió el funcionamiento de todo ordenador electrónico con programas almacenados. Describía, a diferencia de cómo pasaba anteriormente, cómo podía funcionar un ordenador con sus unidades conectadas permanentemente y su funcionamiento estuviese coordinado desde la unidad de control. A efectos prácticos es la CPU. Aunque la tecnología ha avanzado mucho y aumentado la complejidad de la arquitectura inicial, la base de su funcionamiento es la misma y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La unidad central de proceso, o CPU, es la encargada de controlar y gobernar todo el sistema que comprende una computadora. La CPU consiste en un circuito integrado formado por transistores que está diseñado para poder procesar datos y controlar la máquina. Como ya sabemos, esta CPU es el factor clave e importante para la potencia de la computadora. La CPU dispone de dos unidades en su interior, como la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control se encarga de leer las instrucciones de los programas almacenados en la misma memoria y se encarga de enviar las órdenes a los componentes del procesador para que ejecuten las instrucciones. El proceso empieza cuando llega una instrucción al registro de instrucciones. Esta instrucción llega como una cadena de bits con distintas partes referidas a la propia instrucción y los datos que se usarán. Posteriormente, el decodificador, tenemos aquí, interpreta la instrucción a realizar y cómo deben de actuar los componentes del procesador para llevar a cabo. Esta acción se realiza mediante el secuenciador, que envía microórdenes marcadas por el reloj, que genera pulsos de forma constante. La unidad de control contiene el registro contador de programa, que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción, que se incrementa tras realizar una instrucción, y así se va recorriendo la memoria y al mismo tiempo ejecutando el programa. Tenemos la unidad aritmético-lógica, como la vemos acá, es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas, las operaciones básicas y las operaciones lógicas, que son como las comparaciones, por ejemplo. Esta unidad puede tener distintos diseños, como el que se muestra aquí en esta imagen, donde el acumulador vuelve a usarse en la operación otra vez, tiene un ciclo y vuelve y se realimenta. En la actualidad, lo normal es que el acumulador no se mezcle con los registros de entrada. El funcionamiento con este diseño comienza cuando le llega al registro de entrada un dato, una cadena de bits, por ejemplo, que representa un número, y posteriormente el circuito operacional, que es este mismo ALU que tenemos aquí en color azul, y se procesa junto al contenido del acumulador. Posteriormente se deposita de nuevo el acumulador. Repitiendo esta acción se generan los cálculos. La memoria principal, tenemos aquí la tabla. La arquitectura inicial era directamente la RAM, pero con la evolución se ha añadido memorias caché e implementando algoritmos que predicen qué datos vamos a usar más frecuentemente. La memoria RAM es bastante sencilla en comparación con la CPU. Se podría decir que es una tabla que contiene la dirección donde está cierto dato y el contenido del mismo. La memoria dispone de un registro de direcciones y un registro de intercambio de memoria. En el registro de direcciones se almacena la dirección en la que se almacenará el dato, y en el registro de intercambio la memoria se almacena en el dato leído. En la memoria se almacena pues el dato que ya ha sido leído. Cuando hablamos de direcciones de memoria, posiblemente a muchos se nos hace muy familiar los punteros en el lenguaje C, o punteros de C. Y es por esto que es esencial conocer la arquitectura de von Neumann antes de aprender a programar en ciertos lenguajes que actúan en un nivel más bajo.
Ahora los buses. Estos son los que conectan las diferentes unidades. Como podemos ver, estas unidades están interconectadas entre sí por buses. Hay tres tipos de ellos: los de datos, instrucciones y control. Los buses de datos permiten el intercambio de datos, como dice su nombre, con el resto de los elementos de la arquitectura. Es decir, el bus de datos de la unidad de control recibe las instrucciones y la ALU los datos desde la memoria, al igual que también los envía por este mismo medio. El bus de instrucciones transmite las direcciones de memoria que van a ser usadas desde la CPU para poder seleccionar los datos que serán usados. Y el bus de control es el que transporta las órdenes generadas por la CPU para controlar los diversos procesos de la máquina. Bueno, compañeros y tutores, esta ha sido la presentación de Alejandro Londoño, Arquitectura de Computadores del grupo 26. Muchas gracias.